en la tarde de hoy. Nos hemos encontrado para trabajar o discutir el texto que se seleccionó como el desarrollo científico y tecnológico de la Unión Soviética entre 1917 a 1991. Esta es una sinopsis presentada por Ronald Eduardo Díaz Bolaños, y del cual pues vamos a ir desarrollando los elementos centrales con los cuales nos permitan hacer la reflexión, en este caso de carácter filosófico-científico, dado que está también enmarcado en la historia de las ideas de la ciencia, a partir de lo que fue todo el desarrollo que presentó el carácter tecnocientífico del modelo que desarrolló por lo menos el sistema de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, pues para no hacer una síntesis ni nada, pues ¿tú con qué quieres comenzar, Francisco? Bien, bueno, el documento que acabas de señalar tiene una especie de recuento general de cómo la ciencia y la tecnología se fueron estableciendo en lo que es en un momento determinado 1917 o 1922, ya mejor, a 1991, el territorio conocido como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que al final de cuentas es la reunión entre el antiguo imperio ruso más una serie de repúblicas que habían recibido la influencia de Rusia a lo largo de la historia, que tienen que ver con repúblicas de Asia Central, repúblicas alrededor del Mar Negro, como Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Turcomenistán, y otras repúblicas, Kirguistán, que por supuesto con el desarrollo de la revolución bolchevique, pues establecieron esa gran nación, ese gran estado conocido como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y se plantea que desde el inicio de la nación bolchevique, en el pensamiento de Lenin estaba la idea de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología serían elementos fundamentales para el crecimiento de la economía y de la calidad de vida de la sociedad, en los términos como se manejó la revolución socialista leninista del partido bolchevique, que después fue tomada por Stalin. No sé, ahí me paro por si tú quieres agregar algo. Pues es que algo que a mí me deja pensando, o que yo no había tenido como en cuenta y que la lectura me sugiere, es que ellos desde el comienzo de esta consolidación de repúblicas socialistas soviéticas lo pensaron en una perspectiva tecnocientífica. No sé si es que eso pasó exclusivamente para ellos o en el sistema capitalista también tienen esa perspectiva, por ejemplo, después de que Estados Unidos pues se consolida como el centro de todo ese sistema. No sé. Pues mira, Astrid, el asunto es que habría que hacer la distinción si nos referimos a los hechos o al concepto. En términos de los hechos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la visión leninista de la revolución bolchevique en relación con el desarrollo de la economía tenía que estar vinculada con la ciencia y la técnica. Ahí es indudable que en los hechos la tecnociencia está vinculada con el pensamiento leninista. Ahora, desde el punto de vista del concepto de tecnociencia, claro, ese concepto en ese momento no existía como tal totalmente identificado, pero existía la idea de cómo relacionar la economía con la ciencia y con la técnica. Y entonces, en ese sentido, esas reformas educativas
principiando por las ideas que la propia esposa de Lenin plantea acerca del carácter de la educación y la importancia y necesidad de la educación, haciéndola masiva, de tal manera que se acabara con el analfabetismo que se dio a través de los distintos planes quinquenales en la Unión Soviética, da las bases para que la gente pueda acceder y divulgar en ese acceso el conocimiento científico y el tecnológico. Y ahí se ve, por ejemplo, el interés de Lenin de que hubiese un desarrollo de la electricidad, que se electrificara todo el país y que, por supuesto, toda la red de ferrocarriles que había se extendiera aún más. De hecho, aunque no lo dice el texto, hay un debate porque algunos señalaban que era necesario derruir y destruir todos los ferrocarriles que se habían originado en el tiempo del zarismo. Y había otros que decían, no, no necesariamente hay que hacer eso. Más bien, sobre lo construido, reconstruyamos y ampliemos. Y esa fue una disputa que hubo ahí. No sé quiénes estaban a favor o quiénes en contra, pero fue parte del asunto. Pero es indudable que el desarrollo de los ferrocarriles que facilitaba el atravesar esas grandes distancias de un territorio que es supremamente extenso, favoreció también la expansión tanto del proceso educativo como y la electrificación, el proceso educativo y la expansión del conocimiento científico. Pues otra cosa que me parece clave, que fue la inversión que se hizo para poder potenciar todos los programas o proyectos que se daban en las diferentes, digamos, campos tecnocientíficos, por ejemplo, a la química, y el hecho de estimular equipos de científicos, de dar premios Nobel, de estar incentivando como a los físicos y a los químicos, es a los que más se les ve, por lo menos en la lectura, como a los que se les hace esos reconocimientos y la posibilidad de estar haciendo todo un programa que les permitiera como la seguridad de que iban a hacer desarrollos a largo plazo. Y creo que eso es lo que va consolidando esas academias o esas comunidades que, como el caso primero que hubo fue el de la Academia de la Ciencia, y que luego se forman grupos más pequeños en diferentes sectores que ya no son centralizados, que digamos que eso es como un defecto que pronto puede estar teniendo un sistema como el nuestro, donde todo se centraliza y se vuelve pues monolítico, lo veo yo. Cuando se hacen más centros de sistemas de producción, en este caso de producción tecnocientífica, da la posibilidad de que hayan desarrollos en más disciplinas o en más campos, y eso se ve por lo menos en este sistema, para el campo de la aviación, para el campo del aspecto marítimo, para la producción química o de sistemas en ese orden, en la misma física. No sé cómo lo percibas. Bien, gracias. Mira, yo veo lo siguiente. Como Lenin muere en 1924 y quien era el sucesor, llamémoslo así, natural como el líder de la revolución, era Trotsky. ¿Por qué? Porque Trotsky fue el que armó y organizó, por un lado, el Ejército Rojo, pero también por otro lado, sus elaboraciones conceptuales y teóricas acerca de la revolución, con el concepto de revolución permanente, de tal manera que había que exportar la revolución a otros países para con ello fortalecer todo el principio del socialismo. Eso compitió con otra visión, una visión más cerrada, pero no a partir de ideas exactamente, sino de maniobras de tipo político estratégico, que fueron las actividades de Joseph Stalin, que hizo las maniobras tales que llegó a desbancar la posibilidad de que Trotsky pudiera ser el sucesor de Lenin y se ubicó como el líder y
el líder sucesor de Lenin en la jefatura del Estado soviético. En su visión, es una visión que no es del intelectual revolucionario, sino del pragmático político, genera una serie de elementos que, por supuesto, no estaban previstos, que llevó a una serie de purgas a lo largo de 30 años, porque todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con las ideas que él planteaba, que era básicamente una visión ortodoxa, pero también recortada de lo que era el marxismo-leninismo, en su concepción del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, y no permitía unas visiones que fuesen algo diferentes, no permitía la crítica y planteó que a partir de la visión personalizada de Stalin, del marxismo-leninismo, en términos de materialismo dialéctico y materialismo histórico, toda la actividad de investigación científica y, por supuesto, los desarrollos de tecnología tenían que estar de acuerdo con esos principios. Y eso generó que la Academia de las Ciencias de la Unión de República Socialista Soviética, que estaba centralizada en Moscú, conformada por unos académicos de gran calificación, tuvieran una actitud siempre de supervisión. Es cierto lo que tú dices, que habían academias regionales por cada república federada, pero no era que trabajaran independientemente, Astrid, no es la percepción que yo tengo, porque había un régimen de poder centralizado que no solamente era en el nivel político, sino en el nivel económico, por supuesto, por la planificación de la economía y por lo tanto también a nivel de la educación, a nivel de la ciencia, a nivel de la tecnología y de la industria. La Academia de la Ciencia, esta que desde el comienzo se promovió, entiendo que era como el centro, la que estilo un gran ministerio que reunía a las demás. Pero no era ministerio, es una entidad específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, manejada por intelectuales, pero con control político. Pero con control político. Y ese es el asunto que hace que se haya encontrado que se habla de una ciencia soviética, de una ciencia proletaria, y que el resto de las ciencias de los otros países se establezca como ciencia burguesa. Sí, exactamente. Y entonces esto sí generó una serie de dificultades, por ejemplo, con respecto a la genética. Los trabajos que había hecho Mendel no fueron aceptados. ¿Y por qué? Porque no estaban de acuerdo con los principios fundamentales del materialismo histórico, perdón, del materialismo dialéctico. Recordemos acá que el materialismo dialéctico es la filosofía básica en términos de ontología y epistemología del marxismo. Y si, perdón, algo así le sucedería entonces a la tecnología de lo que había estudiado antes. Tú estás totalmente en lo cierto. El asunto de hacerle una revisión al marxismo desde la perspectiva sistémica, que fue uno de los intentos que hizo Bogdanov, llevó a que Bogdanov fuera relegado y fuera, llamémoslo así, marginalizado, minimizado, de tal forma que él siguió haciendo sus experimentos y sus pruebas para tratar de explicar en una perspectiva sistémica lo que él concebía. Y en ese caso, pues, él fue una de las personas que fueron marginadas en el régimen estalinista. Por supuesto, creo que Bukharin en economía también lo fue, porque tenían unas visiones algo distintas a la ortodoxia marxista. Entonces se tomó el marxismo-leninismo como un acto de fe, como un dogma. Y todo lo que fuera distinto de eso no cabía. Entonces los desarrollos científicos que se hacía en otros países del mundo,
que no estuvieran conformes a las explicaciones marxistas eran desechados como De ciencia eso, burguesa. las críticas a Albert Einstein con su teoría de la... Claro, toda la crítica a las visiones empiristas y positivistas, y Einstein caía ahí. Por supuesto, el positivismo lógico no fue aceptado por los académicos soviéticos. Nunca todo lo del Círculo de Viena fue rechazado por los académicos soviéticos. Y en esa medida, pues ahí vemos como llamémoslo así, una visión filosófica política puede hacerle cortapisas y, y tomarse digámoslo así, como doctrina. Es la expresión, como una doctrina que orienta cómo es que debe ir la investigación científica y tecnológica. Y por supuesto, esto llevó a que ciertos campos de las ciencias no se desarrollaran. Por ejemplo, recuerdo ahora que en el texto lo señala Astrid, que el hecho de que ellos hubiesen rechazado la cibernética, los trabajos de Ashby, los trabajos de Bertalanffy, los trabajos de Norbert Wiener, llevaron a que ellos estuviesen muy atrasados en lo que después se ha conocido como las ciencias de la computación. El texto mismo lo señala. Y les tocó, en vez de hacer desarrollos propios, hacer importación. Años después, ya en la época de Khrushchev, de los saberes que había en otros lugares. Por supuesto, siempre se acusó, yo lo leí hace muchos años, que los soviéticos tenían un gran desarrollo en investigación de ciencias básicas, pero que a nivel de tecnología eran supremamente burdos, que sí habían hecho algunos desarrollos, pero que sus mecanismos eran muy burdos y por lo tanto era incomparable la tecnología que había desarrollado el régimen soviético con respecto a las tecnologías que en Occidente se venían haciendo, y por eso en los distintos mecanismos, productos y artefactos, el nivel de calidad y funcionamiento de la maquinaria soviética era mucho menor, era inferior en calidad a la occidental, cosa que por supuesto fue cierta, pero aquí hay que tener en cuenta también todo el asunto del espionaje científico y el espionaje industrial que se desarrolló tanto por parte de los soviéticos como también por parte de los países de Occidente. En los países de Occidente más preocupados por hacer espionaje sobre los desarrollos tecnocientíficos en materia militar por parte de los soviéticos, y los soviéticos tanto en lo militar tecnocientífico como en la ciencia misma. Entonces, esto lleva a dos cosas. Final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, que estaban compuestos por Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia y los demás países que los apoyaron de manera subsidiaria de Occidente, hicieron una repartición donde los beneficiados fueron así. El mapa de Alemania quedó dividido: una parte norteamericana, una parte británica, una parte francesa y una parte de otro de los aliados, pero que era del bando contrario, la Unión Soviética. La Unión Soviética cogió la parte oriental de Alemania y las otras tres partes fueron unas distribuciones, no sé en qué proporciones, entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En ese proceso, y aquí es donde viene el cuento, aparecen dos operaciones secretas que en su momento no se conocieron, pero que después sí aparecieron. Una es la operación Paperclip, en la cual entre 1945
y 1952 fueron nacionalizados y trasladados en secreto varios miles de científicos, ingenieros, técnicos, tecnólogos y académicos alemanes. Hubo todo un ejercicio de saqueo e incautación al estilo pirata de todas las potencias de los aliados en sus áreas para obtener beneficios. Para el caso de Estados Unidos hay unas pruebas documentales que fueron liberadas después y que aparecieron escritos. De hecho, hay un escrito del año 1946 en la revista Harper, en el cual se señala que cerca de 50 toneladas de elementos entre dispositivos, maquinaria, artículos, documentación física, papel, en papel, fueron trasladados a los Estados Unidos. Y fuera de eso, pues una nacionalización en secreto de muchos ciudadanos alemanes con sus familias para que trabajaran en laboratorios, centros de investigación, centros de ingeniería norteamericanos. Cosa que la población no lo supo sino hasta años después. Y a esta operación se le conoció como la Operación Paperclip. Y en esta operación vinieron todos aquellos científicos e ingenieros que habían estado trabajando en un programa de cohetería y de investigación espacial hecha por los nazis, donde uno de los más connotados es Herbert von Braun, que después pasó a ser incluso director de la NASA. Y hay una inmensa cantidad de ingenieros, científicos de matemática, de física alemanes. Por su parte, hay otra que es la llamada, a ver, aquí tengo el nombre, estoy buscándolo, la llamada Operación Osoaviakhine, que es una operación que hace la Unión Soviética. El plan soviético de deportar a miles de especialistas alemanes a la Unión Soviética recibió el nombre de Código Osoaviakhine, después de una organización soviética formalmente voluntaria que en la década de 1930 unió a muchos entusiastas de la aviación, la cohetería y disciplinas afines. Unas 2 semanas antes de la operación, un oficial soviético, Serov, recibió una lista de personas que iban a ser deportadas. Incluyó a 2.200 especialistas en los campos de la aviación, tecnología nuclear, cohetería, electrónica, tecnología de radar y química. Y estos personajes serían asignados a varias empresas industriales de la Unión Soviética. Contando a los miembros de la familia, el número total de personas asignadas para la deportación alcanzaría entre 6.000 y 7.000 personas. Contrasta esto con el caso que ocurrió para la operación Paperclip, porque allí el número de personas fue cerca de 30.000 personas entre especialistas y sus familias. Entonces, cuando examinamos el desarrollo de la ciencia y la tecnología de la Unión Soviética y vemos el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos y en los países de Occidente, de los aliados, vemos que muchas de las fuentes de inspiración en esos desarrollos estaban en Alemania. Algunos especialistas han señalado allí en los documentos que yo he leído, porque además del documento que trajimos para el día de hoy, he leído otros, que había
en un promedio 10 años de adelanto más en la ciencia y tecnología alemana, nazi, que en los demás países. Entonces aquí se dan una serie de cosas y explicaciones de cómo todo el componente político, militar, industrial está relacionado con la producción de conocimiento científico. Hay otro detalle que no está dicho en el documento, pero que en mis indagaciones adquirí. Resulta que Heisenberg, el de la teoría de la incertidumbre, él se quedó en Alemania y él sirvió al régimen nazi. En la ocupación que hizo Alemania en su momento, año 42, si no estoy mal, 1942, que hizo de Dinamarca, porque ocupó Dinamarca y después se fue a ocupar a Noruega. ¿Por qué? Porque en Noruega había muchos depósitos de hierro y de carbón que eran útiles para Alemania, para la industria alemana. En esa ocupación de Dinamarca, que queda pues en la península de Jutlandia, ahí cerca del mar Báltico, y es la que separa mar Báltico ya del océano Atlántico, hace una visita Heisenberg a Niels Bohr, que estaba en Copenhague. Sabemos que Niels Bohr es de los padres de las teorías de la interpretación cuántica, que aún sigue vigente en gran medida la interpretación de Copenhague. Fue con un propósito que al principio se creía que era volver a retomar esas relaciones que había habido académicas entre Heisenberg y Bohr. Pero resulta que se dice que Bohr fue con el propósito de hablar acerca de la construcción de una bomba de tipo nuclear y que había un programa nuclear nazi y que con Bohr, con Heisenberg estaban trabajando muchos ingenieros y otros físicos en ese propósito y que quería algún tipo de interacción contrastada con alguien que sabía bastante como Bohr, las ideas que tenía Heisenberg al respecto. Hay una anécdota que dice que la esposa de Bohr ni el hijo de Bohr gustaron de la presencia de Heisenberg allí. Algunos dicen que estuvo en su casa y otros dicen que solamente fue recibido en las oficinas del centro de estudios donde trabajaba Bohr. El punto es que allí se han abierto posibilidades para ver cómo, para reivindicar a Heisenberg de que posiblemente a través de Bohr, Heisenberg reveló algunos secretos de los avances que habían tenido la tecnología nuclear nazi para que fuera difundida en Occidente. Pero hay otra historia que yo la narré, que dos alemanes que habían estado trabajando en tecnología nuclear, probablemente con Heisenberg, habían escapado a Suecia. Y en Suecia habían contactado con alguien que llevó a Norteamérica algunas ideas y que les llegó esas ideas acerca de una bomba nuclear que motivó a que Vannevar Bush le dijera al presidente Roosevelt que se armara un equipo para trabajar en eso, y es cuando se monta toda la idea del proyecto Manhattan. Nada de esto está totalmente corroborado, pero se observa aquí que muchos desarrollos de la ciencia y de la técnica en ciertos momentos están impregnados totalmente de la pasión humana, de los intereses e intenciones y con el ejercicio de poder. En esta parte me detengo para seguir comentando de tu parte cosas, pero para mostrar que el punto culminante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Unión Soviética tiene que ver con todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de ciencia y tecnología que hubo en la Alemania nazi. Pero entonces eso no sería análogo también con el sistema capitalista.
en que precisamente esa competencia entre, digamos, que tenía todos estos países de corte capitalista para enfrentar al sistema de corte socialista, lo que hizo también fue internamente generar como procesos o desarrollos de tecnociencia pues distintos, pero que puso como en marcha más rápidamente estos procesos. Pero eso que estás señalando ocurre no antes de la Segunda Guerra Mundial, no durante la Segunda Guerra Mundial, sino La, posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque recuerda, hay un reparto del mundo. O sea, Es esto sucede en la Guerra Fría. excelente, es ahí, eso que estás diciendo es ahí, pero como resultado de todo eso y la Guerra Fría funciona a través también de logros tecnocientíficos. Sí, porque por ejemplo, algo que, pues haciendo como uno la comparación, yo voy viendo es como que todo este sistema socialista arrancó primero en esos desarrollos en el sentido de que pues es a partir de 1917 y en particular 1925 cuando ya se organiza todo este programa, este plan donde vinculan la salud, la educación, y haciendo como esas analogías, ver que al preparar a toda la población o buscar que toda la población tuviera niveles de formación avanzado, es como cuando se forma un sistema, un ejército, pero un ejército donde vincula a toda la sociedad a través de estos procesos, porque es así como cuando a las personas se les está adiestrando, se les está preparando para participar dentro de todo un proceso, en este caso de orden tecnocientífico, y que está vinculado con una visión, por ejemplo, de la nacionalización de todo esto, la nacionalización de la formación educativa, una visión unificada de la filosofía o de esa filosofía científica de que ellos manejaron a partir de la visión materialista dialéctica, o sea, como una estandarización que por eso lo hago análogo a un sistema de formación tipo militarizante, porque es doctrinal, porque es además una forma única de ver, es todo un sistema planificado, es incluir, involucrar también sistemas o condiciones socioeconómicas, o sea, como toda una logística pensada para que este sistema tenga un engranaje de diferentes ángulos. Sí, sí, digo, sí, Que no así lo es tan sistemático para el caso del sistema capitalista, o yo no sé, de todas maneras el sistema capitalista es más la empresa privada, la competencia, o sea, no está tan centralizado en el Estado como si lo hace este sistema socialista. pero siempre hay que tener en cuenta, Astrid, para hacer este análisis como el que estás haciendo, siempre hay que ubicarlo con precisión quirúrgica el momento histórico, porque esto último que acabas de decir en relación con la participación de la empresa privada en manera, llamémoslo así, masiva, es a partir de 1980-85. Participación privada más o menos empieza a darse cuando el Estado norteamericano se interesa por hacer una planificación de la ciencia y la tecnología. Estamos hablando de los años 40 y estamos también señalando acá que cuando se inicia ese proceso de los años 40, pues todavía no podríamos hablar de tecnociencia, sino estaríamos hablando de la Big Science, la ciencia industrializada, que se configura con un gran primer proyecto, que es el proyecto Manhattan, donde empiezan a intervenir contratistas privados, pero la cabeza y la gerencia sigue siendo del Estado norteamericano a través de sus fuerzas militares. Esa parte que tú señalas en relación con la participación de la empresa privada como tal, como gestora de la investigación, es a partir de los años 80, cuando aparece el concepto tecnociencia. Si te das cuenta, el concepto de tecnociencia va a estar implicando la participación de la empresa privada y que el énfasis está
en la innovación, que la innovación es fundamental para entender este asunto, porque la innovación es la producción de bienes o servicios, sean estos físicos o inmateriales, que generan un índice de rentabilidad. La innovación está vinculada con la rentabilidad. No existen hoy por hoy innovaciones que sean un regalo para la humanidad. No. No, no. Por eso, cada vez más, la producción de conocimiento científico se vuelve propiedad. Y se vuelve propiedad y hay que pagar por ello. La que esté abierta a la gente, estará abierta a la gente, pero viendo por pagar, que es lo de las multinacionales de la publicación científica. Aquella que no es posible es porque está bajo el secreto de uso exclusivo de patentes, con sistemas de patentes, y que solamente las puede utilizar cierto tipo, el propietario de la patente, para hacer la producción industrial. Pero claro, uno entiende también que hay un mercado de venta y compra de patentes, porque pueden haber algunos propietarios de patentes que no tienen el músculo financiero para poder procesar la producción industrial. Pero hay otros que sí lo tienen con el propósito de producir, pero no tienen el conocimiento, entonces lo compran y se compra la patente. La patente es un derecho de explotación de un conocimiento, al final de cuentas. Bueno, Armando, pues bienvenido. Hola, ¿cómo van? Pues aquí estoy Bien. metido en un sitio, las cosas no son como digamos, de buena comunicación, pero bueno, aquí estoy por lo menos marcando presencia. Muchas gracias, Escuchándolos. bienvenido. A ti. Sí, ¿cómo? estamos un poco comentando el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Unión Soviética y nos hemos detenido específicamente en el momento de la Segunda Guerra Mundial, porque estaba comentándole a Astrid acerca de una operación que hicieron los soviéticos que se llama la Operación Oso-Yakin. La Operación Oso-Yakin consistió en la deportación durante al menos 4 años, desde el año 45 al año 49, de cerca de 3.000 ciudadanos alemanes con sus familias para trabajar en laboratorios, centros industriales, centros de investigación del área de cohetería, energía nuclear, en el área de desarrollo de ingeniería, y conocimientos de ciencias físicas y matemáticas de la Unión Soviética, para extraer toda la información y todo el conocimiento que pudieran tener y aprovecharlo para provecho de la Unión Soviética. Sin embargo, el secretismo que siempre se había manejado dentro del Estado soviético hacía que siempre tuvieran una desconfianza en relación con estos ciudadanos alemanes, y no querían que estuvieran muy involucrados, querían exprimirles su conocimiento, pero que no supieran mucho de el uso de ese conocimiento en los proyectos soviéticos. Esto llevó a que siempre hubiese un tira y afloje en este tipo de cosas, cosa que contrasta totalmente con la operación Paperclip, que es una operación secreta que hacen los norteamericanos de llevar cerca de 30.000 personas, nacionalizarlas en secreto y distribuirlas en distintas partes de los Estados Unidos, en agencias de investigación, desarrollo, centros académicos, aprovechando todo el saber que los científicos, ingenieros y técnicos y tecnólogos alemanes, además de los académicos, nazis, que fueron traídos para provecho de la ciencia norteamericana, la tecnología norteamericana. Inglaterra hizo otro tanto, por supuesto, y es probable que Francia, sé que Canadá lo hizo, hay una referencia sobre Canadá que también hizo esa transferencia, que fue una especie de saqueo e incautación de los saberes de la ciencia nazi.
que fue tanto para Oriente como para Occidente. En otro texto que hablaremos después, no en esta tertulia, está la transferencia del conocimiento y desarrollo de tecnología soviética en su apoyo a China comunista. Pero eso será motivo de otro momento. En eso estamos un poco hablando. También Astrid señalaba aspectos acerca de la economía centralizada y también de los sistemas de centralización de la educación, de la cultura y por lo tanto también de la ciencia y la tecnología a través de la Academia de la Ciencia de la URSS. Eso es más o menos lo que hemos estado conversando. Ajá, qué interesante. ¿Quieres decir algo de lo que te haya llamado la atención en lo que leíste o con base en lo que se ha ido diciendo? No, pues no tengo así mucho que decir porque el documento realmente no lo he leído en profundidad. Pero bueno, pero es como el tema del crecimiento de los Estados Unidos con mucha gente de Alemania, me imagino que rusos, ¿no? Que Estados Unidos finalmente obtiene un gran desarrollo con esta clase de científicos. Y eso me parece que no es tan, digamos, pocas veces se menciona, porque son como los países satanizados. O sea, no se puede pensar que digamos, que de Rusia llegó gente a Estados Unidos y que fueron muy importantes en su desarrollo y que de pronto mucho conocimiento científico que se desarrolló precisamente en los Estados Unidos fue tomado de estos países. Eso me parece como muy curioso y queda como que siempre hay como una nube tras la que queda oculta esta situación. No sé si estoy equivocado. A ver, el asunto sería hablar de las proporciones. Proporcionalmente, la mayor deuda que tiene el desarrollo de la ciencia, la tecnología norteamericana, después de 1945, es a Alemania, por la impulsión y traslado de cerca de 30,000 personas, dentro de las cuales pues eran científicos y familias de científicos, académicos y sus familias, tecnólogos, ingenieros y sus familias, etcétera, a distintas regiones de los Estados Unidos en secreto, para que se vincularan incluso con nuevos nombres en la actividad académica, científica y tecnológica de Estados Unidos. La migración de científicos e ingenieros rusos a Estados Unidos es en menor proporción y es ya en el marco de la parte fuerte de la Guerra Fría, en la cual hay disidentes por todo el régimen estalinista que no permitía, por ejemplo, que hubiesen unos desarrollos de investigaciones que estuvieran por fuera de las líneas demarcadas por el Partido Comunista y la línea que había prescrito Stalin de la defensa del materialismo dialéctico y su inspiración en el desarrollo de las ciencias. Pero ese es una proporción menor. Entonces, en términos de proporciones, pues lo que tú dices es cierto, pero la mayor proporción está en toda esa transferencia que se hizo de la Alemania nazi a través de su personal, a través de archivos, a través de patentes y a través de muchas toneladas de artefactos, dispositivos que se fueron traídos de Alemania en una labor de saqueo e incautación, que no solamente, por supuesto, la hizo Estados Unidos, porque en la operación Osobokian que estoy señalando, la deportación fue deportación física de los personas y familiares alemanes a Rusia para trabajar durante al menos 4 años en proyectos de distinta índole en los laboratorios, talleres y sitios de investigación de la Unión Soviética. Y después fueron regresados. Para estos hubo 92 trenes que salieron en el año 46 llevando a esta gente hasta Rusia. Y después los devolvieron. En el caso norteamericano, no sucedió así, excepto un caso de un señor de apellido Rudolph, que
que después retornó a Alemania Occidental porque se supo por las investigaciones de los que indagaban los crímenes nazis que este tipo había sido responsable de muchas muertes, pero sin embargo contribuyó muchísimo al desarrollo de la ciencia norteamericana. Entonces le tocó retornar, retornó, se escapó y se fue para Alemania Federal. Un señor de apellido Rudolf. Ese tipo de cosas. Sí, sí, Astrid. Una cosa que también dentro de lo que voy diciendo que me llama la atención es que precisamente como una característica de esta, una principal característica de esta ciencia soviética es la relación tan estrecha entre investigación fundamental y la búsqueda de soluciones prácticas a problemas económicos. A una relación específica entre el sistema productivo de la planificación económica y la investigación científica en términos aplicados. Entonces, por eso también veo que le dieron tanta importancia a la química, a la física, a esas ciencias que permitieron desarrollo, pues, por ejemplo, para las exploraciones que hicieron luego al espacio, las exploraciones marítimas, las nuevas telecomunicaciones que fueron desarrollando, y que veo que con eso da una prueba, una evidencia de que específicamente la tecnociencia le da como en esa visión que maneja este autor de tecnociencia, como un movimiento de mayor potencia, porque precisamente se va a la solución de problemas específicos con los cuales pues, ir como atendiendo diferentes áreas que también veo que tendría un impacto social en la forma como hacen toda la planificación de su economía. Claro, Astrid, mire, a esa parte que te está señalando está muy vinculada con algo que Jan Hacking trabaja. Es la 11ª tesis sobre Feuerbach que hace Marx, en la cual se señala que hasta el momento los filósofos lo único que han hecho es contemplar el cosmos. Es hora de transformarlo. En esa perspectiva marxista sobre que el conocimiento es para transformar, está inspirada la visión materialista dialéctica que en el escrito de Stalin, que se volvió dogma para la Academia de Ciencias, se daba. Y es que toda investigación, así sea investigación fundamental, debe tener después una aplicación para todo el sistema de la producción en los distintos campos de la economía soviética. Y ahí se ve, pues sí, una actitud que es de tipo pragmático, pero también hay que reconocer, lo reitero, que es ese dogma del materialismo dialéctico en el corte de interpretación stalinista llevó a que ciencias como la genética fueran desechadas y consideradas como ciencia burguesa sin valor, y lo mismo la teoría de la cibernética en relación con la ciencia de la información y la comunicación, cosa que hace que, por ejemplo, los envíos al espacio que hagan en los primeros años los soviéticos son dignos de admiración porque ellos no contaban con sistemas de computación. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las ciencias de la computación les tocó después importarlo. Y lo hicieron con formas apenas manuales, eléctricas y mecánicas, físico-mecánicas. Y después se van dando cuenta de que la automatización a través de sistemas de información es posible. Pero era que no querían admitir que los sistemas podrían ser concepciones abstractas que podían ponerse a funcionar, porque tenían el temor de considerar que había una existencia de lo ideal y que todo tenía que ser de origen material. Entonces los sistemas abstractos eran todo un proceso de cuestionamiento al materialismo dialéctico, y eso llevó a que no pudieran desarrollar la cibernética, que es la ciencia del control y la información. Ya después se dan cuenta de esa necesidad y entonces, en vez de ponerse a hacer investigación que ya se había hecho, lo que hacen es importar ese tipo de conocimiento de
de la cibernética, que tiene que ver con las teorías de la información, o sea, sistemas de información, su relación con la electrónica y por supuesto con los sistemas de control. Y con ello pues mejora mucho más su producción. En ese sentido era porque se acusaba que la tecnología soviética era una tecnología muy atrasada, a pesar de que su investigación fuese una investigación de avanzada en ciencia básica, que era un contraste que yo en los años 70 alcancé a mirar eso cuando era estudiante de la Universidad Nacional, ese tipo de cosas, y claro, no tenía una comprensión cabal del asunto, pero ahora sabiendo esa historia de la ciencia y de las ideas de la ciencia, pues es mucho más factible de encontrar, pero eso hace que sea admirable los logros de los soviéticos, que fueron los que primero lanzaron un satélite, primero pusieron un ser vivo en el espacio, en la parte orbital, a un ser humano, a Gagarin, a una mujer, Valentina Tereshkova, que yo me acuerdo, yo de niño me acuerdo de Valentina Tereshkova. Yo no sé si tú alcanzaste a recordar eso. Yo era muy pendiente de eso, incluso de los norteamericanos, me acuerdo del programa Gemini, los programas Gemini, que es antes de todo lo de los Apolos, que eran con los cohetes Mercury. No habían salido todavía ni los Atlas ni los Saturno. Yo no sé si te acuerdas de esas coheterías. Yo era aficionado a eso, hermano. No había creo que con Valentina nos llevaron también un perro, me parece. Por que eso te también hubo digo, una mascota ahí. pero eso fue antes de Gagarin y antes de Tereshkova. La perrita se llamaba Laika. Laika, sí. Ajá. Sí. Yo les quiero pedir unos minuticos, unos 10 minutos máximo, yo creo 15. Yo me había equivocado pensando que esa citación que me hicieron de la universidad era a las 5, y es a las 4. Yo voy a despachar eso rápido, no nos desconectemos y ya vuelvo con ustedes, ¿sí? Sí, no te preocupes, resuelve lo tuyo. No nos desconectemos porque esto para mí ha sido muy interesante y además porque era un tema que yo prácticamente desconocido. Yo no me quiero escapar de ustedes. Sí, está bien. Está bien. Listo. Oye, y entonces, no sé, se me está ocurriendo que el tema de Estados Unidos frente a la URSS es que en Estados Unidos definitivamente siempre tuvieron como la visión económica y pues frente a cualquier tipo de desarrollo. Incluso la misma, digamos que mientras otros países han tenido que educar a su gente, enviar a la gente a que se eduque, en fin, Estados Unidos definitivamente lo que hizo fue recibirlos y recibir científicos de altísimo calibre. Yo lo que quiero es como entrar en una línea de que definitivamente ese conocimiento administrado, ese conocimiento pues que seguramente también en Rusia tenían la pretensión, pues o la pretensión no, era el crecimiento económico y de buscar mejores formas de vida a través del conocimiento. Pero los Estados Unidos con una visión, digamos, un poco más pragmática, en el sentido de que eso tiene que producir dinero, mucho dinero, y siempre, digamos, que eso fue lo que llevó a Estados Unidos a ser la potencia que es hoy en día. Y que de alguna forma, por ejemplo, en el caso de Japón, hicieron lo mismo, ¿no? Porque ellos también importaron mucha gente. Y Japón también tiene un gran crecimiento gracias a la cantidad de gente que importaron, y de tecnología, digamos, y de preparación. Que eso es como lo que nosotros veíamos la vez anterior con el tema de la ilustración, de los personajes que se iban a estos países donde había mayor conocimiento a prepararse para después venir a sus países de origen a hacer, digamos, las prácticas en las mejoras sociales que el conocimiento les podía proporcionar. Entonces, no sé si compartes eso, Francisco. Mira, la visión sobre la relación entre conocimiento científico, conocimiento y dispositivos tecnológicos con el desarrollo de la economía y el crecimiento económico
yo veo que siempre han estado ligados, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, como ahora en esos mismos, más China y los demás países. El punto es que parece ser que históricamente se prueba que hay una debilidad en el sistema de economía centralmente planificada. Cuando el sistema de economía centralmente planificada se va trabajando por parte de unos supuestos especialistas en relación con un sinnúmero de repúblicas que configuran la Unión Soviética, hace que primen más unos intereses de una república sobre las otras, lo cual conlleva a que no hay una búsqueda de generación de dinero, sino de satisfacción de necesidades a partir de los planes que cada 5 años ellos hacen en términos de producción de materias primas, producción de alimentos, producción de industria pesada, producción de, de conocimientos o teorías, producción de patentes, producción de dispositivos. Y en ese sentido, pues esos no iban a un mercado de competencia con otros, sino era para satisfacer necesidades que muchas veces había problemas en los diagnósticos sobre necesidades y de pronto se utilizaba una gran cantidad de recursos para satisfacer unas necesidades que no eran las prioritarias, y como no había un interés de ganancia individual porque todo pertenecía al Estado y el Estado era el garante de la vida del pueblo o de los pueblos, entonces esto no llevaba a una búsqueda detallada de la rentabilidad, sino satisfacer sí la economía, pero en los términos de colectividad, porque no hay la noción de propiedad privada. Creo que eso de pronto pudo afectar lo que en este otro lado fue más bien un incentivo. Aquí es una igualación y aquí es un incentivo que va a generar diferenciación entre unos que tienen más y otros que tienen menos. Veo que en los dos casos hay unos efectos en la economía, pero uno capitaliza con mayor éxito y el otro, al final de cuentas, entra en situación de tensión, crisis y colapso, que Es lleva... como, sí, no sé, me imagino también que el asunto está en que Estados Unidos logra rentabilizar eh, cada vez con mayor profundidad todos los conocimientos, porque digamos que si uno mira la historia de Rusia, aunque lo platica con el Mundial, pues me enteré, ¿no? que las estaciones son preciosas, que hay mucho arte en todas partes, en fin, y que digamos que si bien el crecimiento intelectual, el crecimiento educativo del país puede ser superior al americano en líneas generales en cuanto a la población, en cuanto al crecimiento económico, pues bueno, hoy en día sabemos que es otra de las potencias, y ahora con esta sociedad que tiene con China, pues sí, es una potencia mundial y están llamados digamos, a competir directamente con los Estados Unidos. Pero siempre es como una situación ahí de que la parte comercial, todo este afán, que de pronto lograron conseguir más dinero y hacer mayores inversiones, mayores desarrollos que la misma URSS, y que por eso de pronto ellos se fueron un poquitico rezagados, ¿no? Me parece. El asunto, es porque los intereses que había en la planificación centralizada de la Unión Soviética no estaba buscando el consumo, sino la satisfacción de necesidades básicas. Cuando se estimula el consumo hay que colocarle unos plus, es decir, unas ventajas, unas comodidades, unas características sofisticadas que llamen la atención para que los clientes adquieran los bienes y servicios que se producen, cosa que no estaba establecida en la Unión Soviética porque era una producción estándar para el consumo de la gente y por eso era de cualquier manera que se hacían las cosas, y
e incluso en ocasiones de una mala manera que hacía que no hubiese satisfacción del cliente, porque todo era producido de manera estandarizada y era igual para todos, entonces eso también desanima. Y creo que en ese sentido, pues la creación, la creatividad individual se pierde al colectivizarse absolutamente todo y que genera ese tipo de cosas que tú señalas. Me permitiría como explicarlo de esa manera el asunto. Y el punto es que entró en tensión desde los años 60, años 70 y en los años 80 ya la crisis es tan fuerte que se desbarajusta el sistema a pesar de los intentos que hizo Gorbachev en hacer una apertura a través del Glasnost y una apertura y por un lado y la otra un cambio de visión a través de la perestroika que no alcanzó y llevó al colapso del régimen y estableció una nueva manera de hacerlo que ya va a cumplir 30 años y que ya la gente está nuevamente mentalizada en esa visión occidental de producción económica rentable, que es lo que hoy se está manejando. Eso sí, con una gran intervención del Estado a través, porque tiene un Estado fuerte, Rusia tiene un Estado fuerte. Y por supuesto quedó con las mejores ventajas que la Unión Soviética había desarrollado en todas sus repúblicas, porque la mayor cantidad de infraestructura y potencial productivo sí quedó en Rusia. ¿Por qué? Porque es la mayor extensión de tierra de la antigua Unión Soviética. Y los otros países, pues algunos quedaron mejor que otros, pero quien mejor quedó fue en Rusia. Esa es la perspectiva que yo tengo. Sí, que me haces pensar en el caso de China, que China también era muy cerrada y hace que también como unos 30 años comenzaron a hacer, digamos, algo como de empresa, no sé si es empresa privada o qué, pero sí hacer producción masiva, pues con ese tema de la apertura con los Estados Unidos, a tener una mayor interacción, una mayor venta de productos, de productos para el consumo y que finalmente China, pues con una política, digamos, más sana en el sentido de la distribución, que uno dice, bueno, estos son socialistas o son capitalistas, pero hay como una fusión de los dos. Por ejemplo, hace que como unos 8 meses leía en una revista Dinero que para 2025 está erradicada la pobreza en China. Ya no habrá pobreza, todo el mundo tendrá pues una renta básica, en fin, una forma de vivir, no dentro de un régimen capitalista, o sea, no dentro de un régimen socialista, pero sí, digamos que se logra como que el Estado definitivamente participa dentro de los procesos económicos, pues buscando que esos rendimientos realmente se distribuyan para el mundo o para su gente. Y me parece también que es un poco lo que en este momento, yo siento que el capital entra en un periodo de crisis, en un periodo de cambio, en la medida en que la rentabilidad, como se viene dando, pues no va a poder continuar. ¿Por qué? Porque la tecnología definitivamente está desapareciendo muchísimos puestos de trabajo. Entonces, cuál va a ser la forma de capital o la forma en que el capital va a seguir existiendo? Y me parece que de pronto, o sea, intuyo que el asunto es como lo que le puede estar pasando a China. ¿Están preparados? ¿Ya están preparados? De pronto la misma Rusia, ¿ya están preparados para la nueva era económica que se avecina? Porque el capital, como está planteado en Estados Unidos, seguramente, y por lo menos para nosotros los países subdesarrollados, seguramente va a estar pues muy limitado, ¿no? No tenemos, digamos, el potencial educativo. Estamos muy atrasados en una visión como esa, no solamente en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, y definitivamente pues puede ser que sí se dé un modelo económico capitalista, pero digamos para darle un porcentaje del capitalismo al 100% en el que hemos vivido, en el cual unos pocos se rentabilizan, ahora tendrá que reducirse a un 50%, no sé cómo, no, pero
pensando en que hay que llevar mayores recursos a la gente, porque y de ahí se desprende un poco el asunto de que se está hablando de un salario básico universal. El salario básico universal lo está planteando Thomas Piketty, el economista francés, y lo está planteando ahorita los premios Nobel de Economía del año pasado, diciendo hay que poner un salario básico universal, una renta básica universal, y si la gente puede conseguir otro trabajo, pues que lo consiga, pero van a tener necesariamente un ingreso básico universal. Parece que eso es como una idea que se está trabajando en muchos países, precisamente derivado de que alguien tiene que consumir lo que se produce, y si no hay dinero producto del trabajo, pues entonces ¿qué va a pasar con esa producción? Sí, pues acontece lo siguiente, dándole el saludo a Nancy mientras voy explicando esto. Todo esto, este análisis que tú estás haciendo, tiene que articularse con la concepción marxista del trabajo, que era la que movía pues el régimen soviético en su momento, donde hay una relación directa entre el objeto de trabajo y el trabajador en el esquema clásico marxista, y donde la transformación del objeto de trabajo por la fuerza de trabajo del trabajador genera el producto, donde está incluido el mayor valor en el objeto de trabajo transformado en producto. La tesis marxista señalaba que ese mayor valor era apropiado por parte del dueño del objeto de trabajo. ¿Por qué? Porque tenía unos medios de producción en los cuales el trabajador podía hacer la transformación a través del trabajo de ese objeto de trabajo en producto, y que no se le daba el valor correspondiente al trabajador y solamente se le reemplazaba su fuerza de trabajo gastada, más no el mayor valor. Ese esquema básico de teoría marxista de la economía en el trabajo se articula con lo siguiente: el desarrollo de la técnica, que es el proceso y procedimientos para hacer más óptimos y eficientes los procesos de trabajo; el desarrollo de máquinas y herramientas que se incluyen dentro de la técnica para poder hacer el proceso de transformación del objeto de trabajo en producto, lleva a un momento en que tal desarrollo hace que sea tan eficiente que hay una alienación del objeto de trabajo por parte del objeto de trabajo y el sistema productivo de la actividad del trabajador, hasta el punto de que lo puede eliminar, que es lo que tú estás señalando, en el hecho de que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con las innovaciones que esto también conlleva, hace que no sean necesarios trabajadores en la transformación de objetos de trabajo. ¿Qué hace eso? Que se rompe con un ciclo que es transformación, producción, distribución, consumo. ¿Quién consume? Quien trabaja haciendo el trabajo, pero entonces Sí. repartido en distintos grupos. Cuando se rompe ese ciclo, entonces ya producen, son artefactos. Los artefactos producen en cantidad inmensa, pero hay un ejército de trabajadores que no tienen ingreso porque están desplazados por la infraestructura productiva tecnológica. Eso lleva a un colapso del sistema, porque el sistema no tiene cómo reformularse. Ahí es donde aparece la idea de ese salario universal para todos. Pero esto implicaría una transformación del sistema capitalista como originalmente se dio. Total. Ahora, estamos en un momento de transición que puede durar varias décadas entre eso, porque al final de cuentas todo el desarrollo de la infraestructura tecnológica es la prolongación en términos de prótesis de lo que es el ser humano, pero llega un momento en que la prótesis desplaza al ser humano. Voy a dar el siguiente ejemplo: hombres de vida en estado primitivo
digo hombres, hombres y mujeres, ¿no? Utilizan, por ejemplo, piedras afiladas para hacer cortes en la piel de animales que cazan con flechas y con flechas o con lanzas hechas de bambúes o hechas de algún material vegetal que les ponen en las puntas venenos de las plantas, etcétera. Matan al animal, abren con piedras o cuchillos labraditos de piedra. Estas son prolongaciones, son tanto las flechas, las lanzas, la piedra, los cuchillos de pedernal o lo que sea, son prolongaciones del cuerpo humano en su acción con el mundo. Ahora, mira a través de la historia cómo esto se va perfeccionando. Y entonces las herramientas, que estas son herramientas, se vuelven en sistemas de herramientas. Los sistemas de herramientas, que son dispositivos, máquinas, se hacen conglomerados de máquinas en sistemas productivos trabajados automáticamente. ¿Qué son? Pues infraestructuras tecnológicas de producción masiva, inteligentemente manejadas e inteligentemente interconectadas. Y entonces llegamos con todo ese desarrollo que estoy haciendo de manera grosera a la concepción de la industria 4.0, donde todo está planificado y está automáticamente dispuesto a través de flujos de información electrónica con sistemas de computarización de todo el proceso productivo, donde lo que era antes una herramienta hizo que la herramienta creciera y se volviera un complejo que desplaza al ser humano. Eso es lo que históricamente ha venido sucediendo. Esa es una enajenación del trabajo. ¿Por qué? Se perdió el trabajo. El trabajo, que es el uso de las, llamémoslo así, virtudes y talentos, se pierde porque ya no hace parte del proceso de trabajo. Ahora uno se preguntaría, ¿quién trabaja? En una visión humanista o humanística, diría, el que puede trabajar es el ser humano. Las máquinas no trabajan. Las máquinas operan, los seres humanos trabajan. Estas distinciones no las he visto claramente. Y esto tiene una discusión que es, por un lado, filosófica, por otro lado es antropológica, por otro lado es epistémica y ontológica. El trabajo es de los seres humanos, pues originalmente, pero ahora se puede decir que los sistemas de producción industrial 4.0 trabajan. Yo lo cuestionaría, no, ellos operan y algunos pocos trabajan haciendo la administración y la gestión de esos megasistemas, pero la inmensa mayoría de la población dejó de trabajar. Mira a dónde nos llevan las cosas, y esto implica que los conceptos no son eternos, hermano. Sí, claro. Las ideas tienen un carácter histórico. Y me estás haciendo pensar que realmente, digamos, este tema del conocimiento, del desarrollo, de la distribución, no del dinero, sino del conocimiento en la sociedad, que es lo que ha pasado específicamente, y lo considero en el tema de la Unión Soviética. Yo creo que el caso de China también, o sea, este asunto de que las carreras o las tecnologías, las habilidades desarrolladas a través de la tecnología, la preparación no universitaria, sino tecnológica de la población, hace que estos países realmente estén preparados para el futuro que se avecina. ¿Derivado de qué? Porque es que ellos mismos se han inventado, ellos mismos han evolucionado las máquinas. La misma Unión Soviética ha estado inmersa dentro de ese sistema, mientras que al otro lado, pues lo que se ha hecho es como la apropiación económica del ejercicio chino y soviético, y y que de pronto los mercados que somos nosotros, todos estos países subdesarrollados, que al principio éramos el mercado de los Estados Unidos y de Europa, ahora pues nos está llegando mucha producción china, ¿ves? Y está llegando producción china muy económica, y la gente consume lo que puede consumir. O sea, estos productos, hay productos, digamos, de mayor calidad o de
mayor precio, si se quiere, frente a los productos que manda China. Uno dice, bueno, es que tú tienes productos como de 1 a 3 en calidad, ¿no? Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, que son supuestamente los más baratos, pero que de algún modo, por lo menos en mi experiencia, yo he tenido algunas máquinas, digamos, de producción china muy económica y me parece que funcionan muy bien en el sentido de que son máquinas que te van a funcionar un año, año y medio y se acabaron. Mientras que las otras son unas máquinas muy, muy costosas y pues vas a pagar el triple del precio y definitivamente van a desaparecer. ¿Por qué? Porque la innovación tecnológica pues está presente. Entonces, tengo la idea, ¿no? de, que, de que ellos sí se prepararon para esto que se viene en el mundo y que posiblemente el poder de estos países radica en esa diferencia que han venido construyendo a través del tiempo. Mientras que al otro lado, pues la gente se ha ido quedando como en el placer del consumo, pues no puede uno, digamos, menospreciar que los Estados Unidos pues tenga enormes esta, estructuras educativas diferentes a las latinoamericanas, pero que de todas formas la gente estaba como más orientada hacia el placer, hacia el gusto, hacia el eterno, digamos, disfrute de las cosas, mientras que los otros países venían trabajando con mucho esfuerzo. En fin. Ya, sí, entiendo eso. Para cerrar aquí y darle la oportunidad a Nimsi que dé sus ideas. Claro, tú lo has traído ya a este momento presente, que ya no aplicaría para el caso soviético que desapareció hace 30 años, sino que lo aplicas para el caso chino, que es el caso que vamos en 8 días a trabajar justamente. Sí. Ahora, cuando tú señalas, y con esto voy finalizando, cuando tú señalas del futuro que se avecina, no existe ningún futuro que se avecine que sea distinto a nuestra propia actividad humana. Porque es que si se avecina algún futuro es como si hubiese un hado por encima de lo humano que lo trajera. No, esto es la actividad humana donde hay unos poderes en distintas partes del mundo que conducen a que se den estas u otras cosas. Esa es una cosa que quería decir. Lo otro es que en el caso de el régimen soviético, desde 1922 a 1991, cuando existe la URSS, porque entre el 17 y el 22, pues todavía no se ha configurado el concepto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino está en esa configuración. En ese periodo que estoy señalando, hay un desarrollo a partir de la expansión de la educación, de la electrificación, de la industrialización de determinadas zonas, haciendo énfasis en cierto tipo de áreas, como de las ciencias físico-matemáticas, las áreas de la química, un fortalecimiento en el proceso de investigación y desarrollo tecnológico soviético, con una cortapisa, y es que hay que seguir los lineamientos de la publicación de Stalin sobre el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y los conceptos generales de la filosofía marxista, sobre los cuales no se podía salir ninguna de las investigaciones que se establecían. Y todo esto, pues, administrado por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que era un régimen centralizado también con un control político, que llevó a situaciones como los errores de la concepción en el área de la agricultura por parte de Lysenko y el desprecio de la genética mendeleviana y el desconocimiento, por ejemplo, de la cibernética, que hizo que estuviera muy atrasada las ciencias de la información y la comunicación en el régimen soviético, incluso hasta en la época de Khrushchev, que llevó a que tuvieran que importar conocimientos de... Con esto cierro ahí como para darle la oportunidad a Nimsi, dándole el saludo y con la alegría de volverte a ver. Sabíamos que estabas ocupada y que no podías asistir.
Hola, Nilsi. Hola, muy buenas tardes. Es un Buenas gusto tardes. estar nuevamente con ustedes. En realidad han sido semanas demasiado fuertes que justamente apuntan un poquito. Fíjense ustedes cómo jamás se pierde el pasado en el presente. Me ha tocado estar participando en la elaboración, en la fundación de universidades en México. Y es interesante porque quiero retomar esto porque justamente uno de los resabios que hemos tenido siempre en América Latina es justamente el acceso a la educación, pero más que el acceso nada más a la educación, el acceso justamente a qué tipo de información, ¿no? Porque claro, las escuelas, las universidades han existido en Colombia, en México, en Perú, es decir, desde la época colonial, pero lo interesante es que se enseña, ¿no? Que se aprende, ¿no? Y eso es algo que también en ocasiones nosotros no dimensionamos que ahí también está gran parte de nuestro retraso, ¿no? Que no solamente es el acceso, sino lo que se enseña allí. Y todo esto viene también un poco derivado a la censura que se tuvo en su momento en la Unión Soviética, justamente a conocimientos que eran plenamente, pues sí, apreciados y consensuados a nivel internacional fuera de del muro, fuera de la parte oriental. Ya ven que se dividía en dos, el mundo era una locura, pero como también esa locura llevó a que, por una parte, fíjense que esto me recuerda mucho porque mi padre era plenamente rojo, era socialista. Entonces, obviamente, yo todas las lecturas que tuve de niña fueron de mí, prácticamente yo nací, crecí gran parte hasta los 12 años, prácticamente con lecturas cubanas y lecturas soviéticas. O sea, toda mi niñez fue, y claro, leyendo también a ustedes, por supuesto, porque tenían una magnífica editorial que hacía libros para niños que se llamaba, quiero recordar el nombre, pero todo lo que fue prácticamente leyendas de colombianas y del resto de Sudamérica, las leí por Panorama, si mal no recuerdo, una editorial impresionantemente bella que se producía en Colombia. Bueno, y todo esto viene justamente porque justo en todo lo que nosotros leíamos, ¿sí? Que a mí me tocó ver y que aprendí, en su momento aprendí ruso, en su momento aprendí griego, latín y todas estas actividades que eran como muy clásicas en los 80s, imagínense. ¿Sí? De ahí que muchas de mis amigas que también son alemanas, pero del bloque socialista, hayamos visto la Barba Papá, la abeja maya y todas estas cosas. Entonces, nos dimos cuenta, ya después de que en 89 nos llega que, bueno, en principio, cuando llega la perestroika, a mi padre le toca ir a Rusia, ¿no? Y nos toca ver el cambio, o sea, las lecturas, era muy buena la matemática, pero no estaba aplicada al campo de las comunicaciones, ¿no? En efecto, o sea, todos los aparatos que tenía, que de hecho todavía tengo algunos de ellos aquí en casa, pues, obviamente nada que ver con, o sea, sí, ya existían ciertas determinadas patentes que sí se compartían, ¿no? Pero había cosas que no. Entonces, pero también hay otra cosa que nosotros no comprendimos hasta décadas después fue que la obsolescencia que se les dan a los aparatos para que dejen de existir no existían. Entonces había aparatos, una durabilidad de las cosas impresionante, ¿no? Tengo yo cafeteras todavía de esa época, de los 80s, exportadas justamente desde Rusia, que dice uno, perdón, lo voy a decir así como se dice, carajo, pero estas cuando se mueren, cuando se rompen, ¿no? Y no, pues no se rompen, ¿no? Y entonces en ese aspecto sí que había una cierta tecnificación para la durabilidad, pero nunca nos enseñaron a hacerlas. Siempre nos decían que era el proletariado, o que era el campesino, o que era una determinada masa o clase la que tenía ese conocimiento, el poder en ese conocimiento. Con los años, pues se conoce a Wallerstein y se entiende perfectamente bien qué es centro y periferia, ¿no? Y cómo estos centros y periferias en su momento han llegado a ser bastante interesantes para entender que pues los polos se han movido y que existen varios polos en el conocimiento, ¿no? Que es la influencia cultural, la influencia tecnológica y la influencia también de carácter incluso identitario, ¿no? Y en ese aspecto es muy difícil ahora ver, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, fue muy duro entender que los Estados Unidos entraba a un mundo unipolar, pero también fue más interesante para mí ver que esa unipolaridad era mentira, que siempre se necesitaba justamente de un enemigo para justificar las acciones particularmente de guerra.
Y entonces esto también me hizo pensar en que muchas de las personas que emigran de Alemania, de la Checoslovaquia, etcétera, en su momento fueron muy apreciadas y posteriormente relegadas, ¿no? Y esto también porque el conocimiento tecnológico, ¿sí?, ya no estaba en Rusia, ya no estaba en Estados Unidos, sino estaba en la India, estaba en China, estaba en Asia, ¿no? Y entonces es cuando uno dice, bueno, entonces, ¿cuántos centros mundos tenemos en la actualidad? ¿No? ¿Quiénes nos están manejando económicamente, culturalmente, lingüísticamente, e incluso desde una perspectiva de carácter identitario y de creencias, ¿no? Porque ahora también hay esto, ¿no? Por ejemplo, las escuelas o las corrientes religiosas brasileñas a nivel latinoamericano son enormes, enormes. Aquí en México, todas estas iglesias universales que son de orden brasileño están en auge, igual en Argentina. Hace 2 años fui para allá y era impresionante ver casi en el centro, justamente, bueno, no en el parque, no en el Palacio Rosado, ¿no? Sino cerca de su parque principal, ver que estaba estas iglesias, ¿no? Entonces siempre esto me hace recordar que, pues sí, en efecto, la pobreza que tenemos a nivel mundial esta vez es multidimensional, ¿no? Que es justamente lo que en muchas ocasiones se plantea, pero también el conocimiento es multidimensional y ahora mismo quien lo ostenta, pues tenemos varios centros, ¿no? Yo creo que para infortunio de nosotros, a lo mejor, o fortuna de nosotros, ya no está concentrado en 2 polos, sino es multipolar. Esperemos, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Interesante. Muchas gracias. Muchas sí. gracias. Hay algo que me llama la atención de lo que señalas. Voy a vincular con lo manifestado por Armando, y es lo que se refiere a que los productos dentro del régimen soviético, los productos de consumo, pues por supuesto no estaban basados en el concepto de obsolescencia programada, que es propia del sistema capitalista y que desde los principios del siglo XX las distintas empresas, principiando por las empresas de fabricación de bombillas, hicieron unos acuerdos con el propósito de que las bombillas tuvieran una duración promedio uniforme, de tal manera que fuesen reemplazadas y con ello justificar la existencia de las industrias. En el caso soviético no, porque lo que se hacían eran productos para la atención de las necesidades de la población, en las que no se estaba pensando que hubiese un recambio o una reutilización por moda o por algo semejante como se maneja en el sistema capitalista. Claro, y esto llevó a una serie de contradicciones también, porque el hecho de que no haya un reemplazo en productos que se han generado durante algún tiempo y ya han sido utilizados, podría llevar a una saturación en la producción y no haber consumo habida cuenta de la buena calidad del producto. Esa es una de las contradicciones que tenemos en el sistema actual de la economía y que habrá que revisar junto con otra inmensa cantidad de cosas para ver cómo un sistema de economía es sustentable en la medida en que pueda mantenerse en su proceso de producción, distribución, consumo y reproducción de las condiciones de producción, sin generar, por un lado, contaminación, pero también generando unos niveles de equilibrio para generar bienestar, satisfacción, confort a los consumidores y con ello reutilizar las formas de producción ya obsoletas en materia prima para generación de nuevos productos, con unos límites en obsolescencia programada que sean tan equilibrados que lleven a una dinamización de la economía, pero también a la posibilidad de un uso, digamos, confortable y razonable en el tiempo por parte de los consumidores, cosa que es una ecuación compleja de poder obtener, pero observen en que esos son asuntos que hay que tener en cuenta en la economía, pero que tienen una base también de tipo tecnológico. Y
las que son de base tecnológica también tienen una base de ciencia básica, porque en muchos casos tienen que ver, por ejemplo, con la naturaleza de los materiales. Y la naturaleza de los materiales no se resuelve con un asunto netamente técnico o tecnológico, sino que tiene que ver también con conocimientos de ciencia básica acerca de la estructura molecular de los materiales que son sometidos a determinado tipo de pruebas o situaciones en su uso a través del tiempo. Eso como un ejemplo entre múltiples posibilidades que hay para los distintos productos que se pueden tener. Eso hace que necesariamente pensemos que ciencia, tecnología e innovación necesariamente están vinculados con la economía de los pueblos. Y que es un asunto que es innegable y que como los pueblos no viven simplemente en unas relaciones pacíficas, sino son unas relaciones de competencia que habría que cuestionar si eso es natural de la especie humana o es un asunto creado artificial ideológicamente sustentado. Como es así, a nivel de... no tenemos identificado algo de esto, ¿eh? Entonces seguramente es completamente artificial, pero sí muy placentero. O sea, el consumo es muy placentero, por eso ha llegado a ser tan susceptible el capitalismo de ser adoptado, porque digo, comprar para muchas personas es un desfogue, es una cuestión que a lo mejor crea más placer que utilidad real, ¿no? Entonces, creo que ahí sería cuestión también de analizar esa parte de que el consumismo también se debe a desplazamiento a lo mejor de algunos deseos. Bueno, no sé, yo no soy psicóloga, pero pareciera más eso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que compran de manera compulsiva cuando tienen problemas familiares o personales y así. Sí. Y son cosas que en ocasiones también están generados pero por el mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, ahora que nos tienen a todos encerrados y que afortunadamente nosotros sí lo sabemos aprovechar en tertulias, pero otros lo aprovechan para ver series deprimentes, pues, como algunas de Netflix o de Prime. Entonces, obviamente crean un ambiente dentro de su propio ser que, pues, ¿qué es lo único que hacen? Pues comprar, ¿no? Entonces digo, a lo mejor el mismo sistema es muy engañoso, piensa uno que nada más es material y en realidad es muy interesante porque al momento de leer filosofía marxista o leer materialismo histórico, vemos que esa parte como que híjole, no se ve, no se, o sea, va a ser un poco raro lo que voy a decir, no se ve ni se siente, ¿no? Bueno, en realidad también ese es un motor que nos lleva a nosotros a tener estas reacciones, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Y eso, pues por supuesto, tiene una dinámica de pensamiento y de acción que, por supuesto, obliga a tener unas actitudes más disciplinadas que las que, por ejemplo, se dan en el capitalismo normal. Porque en el capitalismo normal hay unos niveles de caóticos y equilibrantes que están más allá de la conciencia de las personas. En una forma de vida mucho más reflexionada, en una concepción, por ejemplo, dialéctica de la vida y de la historia, la gente tiene una actitud más disciplinada, indudablemente, pero esa no es la característica que encontramos en la mayor parte de la población. No, la verdad es que no. Sí. Y en culturas tampoco que ni son ni tan capitalistas, ni tan socialistas, ni tan cristianas, ni tan musulmanas. O sea, eso es algo que también es muy interesante, porque finalmente, si nos basamos en que también el capitalismo tiene como sustento el hedonismo, que la verdad es crear para hacer, entonces ahí también tenemos nosotros que ver al final qué es lo que está pasando con una sociedad como las nuestras, ¿sí? ¿Qué parte de nuestra sociedad está siendo complacida plenamente para que no tengamos la educación que tienen otros países? Es decir, va a ser un poco extraño, pero no solamente es el Estado el que decide, el gobierno el que decide, sino también la necesidad de aprender por qué no se da aquí, por qué sí en Finlandia o en otros países, ¿no? En la misma Rusia ya bajó. O sea, uno va a las escuelas rusas, uno va a Cuba y vaya faltas de ortografía, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde se perdieron? O sea, ¿qué tanto esa disciplina era realmente buena para ellos? ¿No? Sí. Perdón, pero es que sí, no, total. Estamos dando golpes y golpes como tercer mundo y como sociedades emergentes. Y en realidad esta otra parte creo que es poco reflexionada a veces por nosotros, ¿no?
O sea, qué placer es el que tienen, o nosotros que tenemos muchísimos aquí en Oaxaca y multiplicidad de grupos indígenas, qué es lo que en su momento no es que los limite ni los haga distintos, ¿no? Pero qué lógica de pensamiento es la que tienen para no exigir derechos que tenemos todos los demás. Por ejemplo, el desconocimiento o porque están bien como están, ¿no? Que suena muy feo, pero es la verdad. Pero es una muy buena pregunta porque lo que ahí sucede es que hay como unas cosmovisiones que no son homogéneas y que la humanidad seguramente puede subdividirse en quién sabe cuánta cantidad de cosmovisiones como grupos humanos puedan haber como colectivos que lleven a que personas en unas condiciones muy difíciles para unos son condiciones aceptables para otros. Y eso lleva a mostrar el misterio de la existencia humana, que no es posible uniformar o universalizar, a pesar de que haya unas declaraciones de derechos que sean deseables para todo el mundo. Es un asunto que yo observo con detalle, y tu reflexión me hace pensar, por ejemplo, en el hecho de mi vida diaria. Hoy mi vida diaria es ¿qué? Estudiar, estudiar, estudiar. Yo estudio todos los días. ¿Por qué? Porque soy una persona que ya dejé el proceso productivo, me lo gané en buena lid, entonces recibo una pensión y lo que tengo es la posibilidad de aprender, dialogar, transmitir tal vez mi experiencia, escribir. Estoy escribiendo porque creo que eso es lo que queda después de mi existencia física. Quedará como algo mío que le pueda servir a algunas personas. Entonces queda eso que he escrito. Están estas actividades que hago con ustedes y de vez en cuando tratar de ver algo que sea recreativo, algo que sea constructivo en términos de cine, en términos de música, de poder escuchar música y cosas por el estilo. Y esto lleva a una cosmovisión, pero esta cosmovisión, por supuesto, sería supremamente aburrida para otras personas. Otras personas lo concebirían que, pero no, esa manera de vivir es muy aburrida. Entonces, el intentar uniformar o el intentar concebir uniformemente las concepciones humanas de existencia es un asunto que creo que no se resuelve, a pesar de que haya unos mínimos, que eso sí creo que es necesario tenerlo en cuenta, unos mínimos básicos de dignidad humana para existir. La dignidad, exacto. Yo creo que eso es la clave en mucho. Y también algo que me llama siempre mucho la atención del capitalismo es que cómo nos llega todo. O sea, al final todos queremos la misma bolsa, queremos el mismo calzado, los mismos jeans, la misma blusa. Y yo digo, pero ¿cómo lo hicieron? Si este o esta o aquel no tienen nada que ver, no hablan la misma lengua, piensan lo mismo del producto, ¿no? Y eso es algo que también en ocasiones creo que no ha sido tan evaluado en el sentido de que, ¿qué le da el valor? O sea, ¿qué valor Sí. tiene realmente este producto como para que todo mundo lo quiera? Aquí en México, por ejemplo, acaban de haber 14 marcas de yogur que acaban de desaparecerlas. ¿Por qué? Porque no daban el yogur, no eran yogur, ¿sí? Igual quesos, que acaban de desaparecer las marcas, las sancionaron porque no son quesos. Y la gente los busca y dice, pero no es posible. Y uno dice, sí, niño, son transnacionales que aquí nos engañan. Si tú no lo entiendes, pero era ay, es que es un placer comerlo, es que era tan barato. Esta es la parte también interesante de todo esto. ¿Qué hacer con este pensamiento o estas formas de pensar que se está bien porque se tiene eso, ¿no? Sí, estoy viendo eso es interesantísimo. O sea, la gente dice, ¿cómo esto? Entonces estoy bien, ¿no? Este tipo de reflexión al cual nos está llevando, por ejemplo, el análisis acerca del desarrollo de la ciencia y la tecnología soviética, nos hace pensar que esto permite una autorreflexión sobre la propia cosmovisión que tenemos nosotros.
y de nuestra situación en la sociedad y nuestra situación en la vida misma, porque absolutamente todo se vincula, todo se relaciona en un sistema hipercomplejo de interacciones mutuas, y el poder reflexionar de cómo se dio la transformación, el crecimiento y el colapso del sistema soviético de ciencia y tecnología, porque lo llevó a tal punto en que su ejercicio destruyó el mar Aral, por ejemplo, por la irrigación de Exacto. los ríos Sirdaria y Amudaria. De hecho, En la irrigación de campos de algodón llevó en términos de 25, 30 años a la desecación de un mar o un lago salado, el cuarto en el mundo, de tal manera que hoy solamente quedan el 10% de eso. Esa es una primera. La otra, los desastres de Chernobyl, y los humedales, además que fue brutal, y otra serie de fenómenos que ahorita no me acuerdo, que los estuve leyendo, pero que ha llevado que en el caso de... Bueno, está también toda la parte ¿Del qué, perdón? ¿Repites? Bueno, es que también hubo, claro que sí, toda la parte de la incursión para Siberia fue muy dura. Hacer el tren transiberiano no solamente fue un fenómeno que tuvo que ver con todos los emigrantes, toda la purga que hizo Stalin de manera terrible, terrible, terrible a todos sus enemigos, sino también fue una deforestación impresionante, impresionante, y ahora la estamos facturando con todos los, en este momento, todos los incendios que hay en la zona, ¿no? Y también una parte de lo que se trabajó con con los países balcánicos. Es horrible lo que pasó en esas zonas, en el establecimiento justamente de pruebas nucleares que se hacían en baja intensidad. Sí, ¿sí? correcto. Y otra parte que también fue muy interesante, también me llegó, porque nos llegaba toda la promoción, era ver las armas, cuando en Estados Unidos y en Alemania se hacen las primeras armas con uranio dentro, ¿sí? Los primeros que lo probaron fueron los soviéticos. Por Dios santísimo, mandaban a la gente, a los emigrantes rusos que querían la nacionalidad, a que hicieran justamente las pruebas. Fíjense qué terrible, con esas armas, y mucha de esa gente enfermó de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, como bien dices tú, hay un montón de elementos que hacen ver que ellos fueron crueles, ¿no? Fueron crueles. Y además, curiosamente también, el capitalismo ha sido cruel, pero lo matizamos más, ¿no? Porque decimos, lo hacemos con animales, lo hacemos con ratoncitos, ¿no? Pero también se hace con humanos, ¿no? El máximo periodo de capitalismo fue el nazismo, fueron los nazismos, el fascismo, y obviamente que ahí las pruebas en humanos fueron inmensas, ¿no? También las dictaduras en Sudamérica, hubo pruebas también, en Bolivia hubo esterilización. Digo, eso también es crueldad. Sí, a propósito de eso, será bueno que ya terminé, disculpa. Me emociona el tema. Cuando puedas ver el video en su totalidad, hay una parte donde yo hablo sobre dos operaciones secretas que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial para mostrar cómo tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, en el desarrollo posterior en la Guerra Fría de su ciencia y su tecnología, obedecieron a operaciones secretas donde hubo saqueo y incautación de personas y conocimientos de la ciencia y tecnología nazi, y que eso permitió también muchos desarrollos tanto en Occidente como en los países socialistas de las respectivas ciencias y técnicas. Eso lo podrás ver en la primera parte del video cuando tengas la opción de observarlo. Lo otro que quería señalar es que como parte también de las dificultades que se generaron en el desarrollo de la ciencia y tecnología soviéticas, estaba lo que Nimsi estableció sobre
unas zonas donde se hicieron cerca de 470 pruebas nucleares que llevaron a que las poblaciones hasta de más de 500 kilómetros o más sufrieran durante muchos años problemas de cáncer y hubiese mucha mortandad por cáncer, tal como ella lo había señalado. El punto es que no estamos haciendo aquí un juicio sumario al desarrollo de la ciencia y la tecnología soviéticas, sino que estamos tratando de entender cómo en la historia del desarrollo de la Unión Soviética se estableció un proceso de incremento y desarrollo del conocimiento científico y tecnológico aplicado a los planes de desarrollo quinquenales que había propuesto desde un inicio realizar Lenin, y que ante la prematura muerte de Lenin en 1924, pues lo tomó Stalin haciendo una serie de maniobras que impidió que Trotsky pudiera acceder al poder, y que eso llevó a una dictadura stalinista de cerca de 30 años, sí, casi 30 años, que llevó también a una serie de purgas de intelectuales, de académicos, de científicos, que no se ajustaban a los lineamientos que Stalin había promulgado para que se hiciera ciencia y tecnología. Y básicamente, pues esa sería la parte que yo tendría que decir. Ahorita ya Astrid volvió a ingresar. Ella había estado en la primera parte, pero había tenido que salir a atender algo. Tienes la palabra, Astrid. Muchas gracias, me alegra volver a verte, Nipsi. Sí, qué maravilla. Algo en lo que no sé pues, si en el tiempo que no estuve si lo trataron o no, y es específicamente en la fundamentación filosófico-científica que corresponde a esa visión materialista dialéctica en la cual se sustenta esta forma de hacer ciencia o tecnociencia en el sistema soviético, en el que específicamente hay una visión de ciencia, de una manera de cómo abordar esa tecnociencia, y es precisamente que en la visión materialista dialéctica, pues lo que hizo fue centrar todo el proceso bajo esta visión de la materia, como dice en el mismo texto, la materia como el centro de la forma de entender y de hacer una forma de producir tecnociencia, de la cual discrimina o desconoce o rechaza o se opone, como se quiera llamar, a otras formas de ver el sistema tecnocientífico. Y en ese caso, entonces, esa visión de tecnociencia relacionada con la forma de producir o de generar conocimiento a través de la práctica, una forma muy pragmática para la generación de tecnociencia, con lo cual el movimiento o esa visión práctica, reflexión, está generando una forma de producir esa forma de hacer ciencia, y que aquellas que no estuvieran pactadas bajo esa visión de la materia y de lo central de la visión materialista, pues no estaban validadas para esta perspectiva. Claro, Astrid, voy a reiterar con algo que dije hace un rato en ese análisis que haces, y es que en términos de los hechos, es evidente que esa vinculación entre ciencia y tecnología en el régimen soviético, con una búsqueda utilitaria para resolver problemas en la producción y en la sociedad, fue un hecho. Aunque desde el punto de vista conceptual, el concepto tecnociencia no existía en la Unión Soviética, sino ciencia y tecnología. Pero por otro lado, esa visión de hacer vincular el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para la solución de problemas de orden práctico, social, no tienen una visión pragmática, Astrid, porque el pragmatismo iría en contra de los conceptos del materialismo histórico. De hecho, se considera como una filosofía burguesa. El punto es que podríamos decir que
es la aplicación de la crítica marxista en la 11ª tesis de Feuerbach, donde lo reiteramos como lo dijimos al principio, cambiar la idea de que los filósofos hasta el momento se han interesado solamente por contemplar el mundo. Es hora de transformarlo. Y en esa medida es que se entiende esa visión de utilizar los logros de ciencia y tecnología en la transformación del mundo objetivo. No en el sentido pragmático, sino en el sentido materialista dialéctico. Es importante porque cualquiera podría decir que habría ahí una confusión teórica. Y entonces toca con pinzas y con bisturí de alta cirugía intelectual hacer esa distinción. Es lo único que yo... Ya, listo. Es más por un lado de ideología en relación a esa forma porque dice que era la ideología del partido marxista-leninista, porque su procedimiento en el estudio de la naturaleza, su método de investigación sobre fenómenos naturales, su método de llegar al conocimiento de esos fenómenos, pues está basado en la visión dialéctica. Claro, pero ahí es donde uno se da cuenta cómo algo que es conceptual se puede volver ideología. Sí. De hecho, aquellos que defienden el cientifismo por sí mismo se convierten en ideólogos del cientifismo, porque es que ideologizar es la actitud de volver sacrosanto y incuestionable una determinada concepción. Y en ese sentido, Derek, también yo lo decía al principio, que se había constituido, era una cuestión militante, como si se tratara de ejércitos, de ejércitos de obreros, ¿sí? Para este sistema de ciencia, en razón lógico. Claro, claro. Por eso uno puede encontrar una relación directa entre la militancia y la ideología. Exacto. De ahí que, por ejemplo, en el sistema soviético, cuando se trataba de cuestiones de cosmos, todo lo que era cosmos, todo lo que eran cosmonautas y demás, eso sí se lo heredó muy bien realmente la parte soviética, la parte estadounidense. Una parte de la tecnología la tenía el Politburó. Entonces era muy interesante porque quienes tenían realmente el conocimiento de los mapas estelares y que hacían alarde de los mismos, eran científicos muy cercanos al Politburó. Y los otros eran los que realmente estaban trabajando adentro, justamente el equivalente a la NASA, que tenían todo el poder para poder hacer las cosas, pero nunca poder salir de ahí, ¿no? Entonces, claro, eso después se hereda en los Estados Unidos y por eso es que ahora los aparatos se hacen en distintos lugares del mundo para que el conocimiento esté fragmentado y nadie pueda hacer al mismo tiempo un avión, nadie pueda tener las piezas de un reloj completamente armados ni nada, ¿no? Simplemente se maquila por parte de nosotros, por eso los productos se van a Honduras o se vienen a México a hacer aviones, porque realmente nosotros no sabemos qué hacer con las piezas sueltas. Hay un rompecabezas, pero si queremos hacer una de las piezas, no tenemos el conocimiento más que fragmentado. Y eso era muy de la Unión Soviética, ¿eh? O sea, eso no lo tenía el capitalismo antes. Hasta donde yo sé, el capitalismo, los suizos hacían el reloj, el chocolate salía de Venezuela o salía de México, el cacao, ¿no? Ahora no, ahora puede salir de cualquier parte del mundo y ser transformado en cualquier parte del mundo y nosotros consumirlo, ¿no? Se lo heredaron muy bien a la Unión Soviética los capitalistas, ¿eh? Porque la verdad este tipo de conocimiento no era más que en esas zonas. Muy interesante. Muchas gracias porque esa es una visión muy interesante que hoy permite tal vez ayudar a comprender por qué funcionan las maquilas en distintas partes del mundo y por qué llamémoslo así, los diseños de ingeniería están en unos determinados lugares, pero la fabricación de las mismas están en los planos que están cortados, donde se les dan parte de los planos a ciertas zonas, partes de los planos a otras zonas, y ellos deben obedecer a los lineamientos del desenvolvimiento de cada plano, pero la articulación solamente se conoce en un determinado lugar y por determinado tipo de agentes, de tal forma que se tiene un control sobre el conocimiento y no hay posibilidad de replicación y por lo tanto de competencia, claro.
creo que un aspecto más que hay que tener en cuenta, bueno, eso tal vez por mi visión como educadora, de cómo en los currículos, en los programas educativos esto estaba inmerso, es decir, ahí está directamente una aplicación de esta filosofía, de esta forma de proceder en el sistema de hacer ciencia o de hacer tecnología desde el mismo sistema educativo, de que estaba todo un engranaje del cual pues las personas podían, digamos, pasar esos procesos directamente a que desde las mismas aulas o desde los mismos centros de formación estaban siendo preparados para participar en estos programas de tecnología. Muy bien. Astridcita, ya vamos teniendo las 5 de la tarde. Pronto, bueno, pues entonces yo digo que gracias, Nilsi, porque hacía rato que no te veíamos y que te extrañamos y que eres una persona bienvenida. Sí, tu compañía, tu presencia. Sí, mira, para la próxima la idea es poder adelantar algunos comentarios sobre una documentación que yo les enviaré acerca del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la República Popular China. Sí, señor. Perfecto. Entonces, vía correo electrónico les enviaré. Entonces tendremos por lo menos una visión general de lo que ha sucedido en la Unión Soviética y de lo que ha sucedido en la República Popular China. Porque eso nos ayuda a entender un poco más, porque tenemos conocimiento de Occidente, pero de estos otros bloques o núcleos de poder o de injerencia planetaria actual, pues no teníamos mucho, por lo menos nosotros no tenemos mucha idea. Tal vez tú, Cindy, por toda la historia que nos comentaste acerca de tu padre y su relación con los rojillos. Exacto. Sí, Bien por supuesto. Ahí sí que toda mi niñez, les digo, fue cubana, y entonces fue muy bonito. Cuando ya les digo, el choque fue en 89, para mí el mundo se rompió en 89. Entonces sí los comprendo, que es otro mundo. Lo que yo vivo a partir de 89 es otro mundo desde Latinoamérica, y que realmente es muy interesante porque a mí me enseñaron a cuidar. Yo tomo búlgaros, no tomo yogur, ¿no? Y desde niña, ¿no? Yo todavía remiendo mi ropa, ¿no? Cosas así que dice uno, no puedes remendar, ¿qué te pasa, no? Y son cosas que se quedan, pues, de formación, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Bien, pues entonces sería de esa manera nuestra finalización. Gracias, Armando, por la conexión. Gracias, Armando, por conectarte en medio de esas dificultades allá. Anda bien malita mi conexión, con un paisaje ficticio detrás, pero bueno, me alegra escucharlos. Sí, está precioso. Yo pensé que era cierto, dije yo, ay, hermoso. Pues, sí, que estás en medio del bosque, la selva, y que eso está como agradable, hermano. Sí. Sí. Es que no muestro la parte de abajo porque estoy con la tanga de Tarzán. Es súper bonito. Bueno, Nilsi, feliz tarde, mi Astrid, feliz tarde, Armando, felicidades. Como siempre, muy agradecido. Y en 8 días volvemos a encontrarnos. Cruzo los dedos por estar